Jesús sana el sábado a una mujer encorvada. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: «Hay 6 días en que se puede trabajar, así que venid esos 6 días para ser sanados y no el sábado». «Hipócritas», le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de vosotros su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado?» Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada por tantas maravillas que hacían. Amén. Bueno, tenemos este pasaje hoy del material propio del evangelista Lucas, del Evangelio de Lucas, el pasaje de una mujer encorvada, incapaz de caminar derecha. Una mujer que durante 18 años, bueno, aunque sabéis que en la numerología bíblica los números no siempre son literales, pero aquí aparece el número 18, no podía enderezarse. Esta mujer va a la sinagoga en un día de reposo y allí todos la ven doblada, como una mujer limitada, impedida, frágil. Y Jesús va a hacer algo. Una sanación, una liberación para ella. Pero este pasaje cortito tiene mucha profundidad, tiene mucho jugo para hacer mucho zumo. Y hay un montón de detalles que, como suelo decir muchas veces, detalles de este tipo de que nosotros, por tanta distancia de tiempo y además por ser occidentales, no siempre nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, esto no es del detalle, sino de todo el conjunto del Evangelio de Lucas. Hay una porción en la que Lucas hace esa estrategia de intercalar historias de hombres con historias de mujeres. Una de hombre, otra de mujer. Otra de hombre, otra de mujer. Y es interesante encontrarte mujeres o historias donde mujeres tienen protagonismo, ¿no? Y es muy interesante para aquel tiempo, ¿no? Historias donde las mujeres son dignificadas, ¿no? En una cultura muy, ya sabéis, muy, ¿cómo es? Androcéntrica. Hoy diríamos muy machista, ¿no? En cierta forma, a través de lo que aquí sucede, Jesús se va a pronunciar sobre lo que tiene que ser en realidad el día de reposo, porque dentro de su propósito, dentro de una coherencia, ¿no? Como un día apartado para el Señor y el descanso, pero sin que esto contradiga ni menosprecie el valor de la vida humana, ¿no? De la dignidad humana. Que somos personas hechas a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Cosa que parece que de una forma u otra se va tapando y se va enterrando. Y en este sentido tenemos que preguntarnos también urgentemente, a la luz del Evangelio, a la luz del proyecto sanador del reinado de Dios que predicó Jesús, si nuestro sistema de iglesia, nuestra tradición o nuestro modo de funcionar, nuestra forma de hacer las cosas, si está bien, si está al servicio de que las cosas funcionen bien, si está realmente para bien de todos nosotros, ¿no? O si por el contrario no hemos fabricado un sistema
injusto, o a lo mejor que no tenía el propósito de ser injusto, pero se ha viciado de alguna forma y lo tenemos que mantiene estructuras injustas, ¿no? Una buena pregunta es plantearnos esto, porque está muy a la orden del día, que siempre llegan noticias de iglesias que considerábamos muy sanas, muy respetables, muy lo que sea, y luego resulta de que hay abuso y la estructura hace que se tapen, que quede ahí bien enterradito y tal, ¿no? Estructuras que permiten que todo esté tapadito y que además todo se mantenga como está, para que siga habiendo abuso y abuso y abuso y escondido, abuso y escondido, ¿no? Porque la pregunta es interesante, o plantearnos esto es interesante, pues en aquel judaísmo del tiempo de Jesús, con el sistema que había en torno a la ley y al cumplimiento de preceptos y todo esto, pues incluso el sentido del sábado, vemos en muchos pasajes de los evangelios, vemos que realmente eso estaba viciado, ¿no? Eso tergiversaba la voluntad de Dios y hacía más mal que bien, ¿no? Pero digo el sábado como digo otras cosas, ¿no? Bueno, aquí tenemos en el pasaje, en un sábado, a Jesús predicando, enseñando en una sinagoga. En el capítulo 4 también de este evangelio de Lucas, nos dice el evangelista que Jesús iba pues, por las regiones de Galilea enseñando en las sinagogas, ¿no? Y que su fama iba creciendo. Pues aquí hay una de estas sinagogas, o un episodio concreto que presenta el evangelista, donde se le ha permitido a Jesús enseñar en una de estas sinagogas. Aunque por lo que veo, me parece a mí que no lo van a invitar por segunda vez, creo que no va a poder predicar de nuevo allí, ¿eh? Y allí en la sinagoga está una mujer que, como vemos, está encorvada. Sabemos, ¿verdad?, que las mujeres tenían muy delimitado tanto su rol como su espacio en el tema religioso, pero mucho. Ahora, lo que yo no sé muy bien, en el siglo I, exactamente, porque por los periodos van cambiando un poco, no sé, os tengo que confesar, qué espacio tenían realmente las mujeres en la sinagoga. Porque en el judaísmo rabínico posterior, el espacio de la mujer está totalmente limitado, muchísimo. Y luego, como he comentado otras veces, en sinagogas como la de aquí de Málaga, ¿no?, pues hay una cortina o algo así, o una especie de, como el biombo que hay en la iglesia de los Rubios, que es esto que es de plástico que se, ¿no? Pues algo así hay que separa el espacio litúrgico donde están los hombres del espacio donde están las mujeres. Al menos, por lo menos, aquel día que estuvimos nosotros en familia, que se festejaba un sábado y estábamos invitados, así es como lo vi, ¿no? Pero luego también sabemos que a día de hoy hay iglesias que incluso tienen rabinas, y hay iglesias también más progresistas o tal, donde se sientan todos mezclados. Pero que sepáis que en el siglo I eso sí que no estaba. Rabinas en esa época no había, ¿vale? Y quizás el hecho de que una mujer entrase en la parte de la sinagoga donde Jesús estaba dando el sermón, lo mismo fue, por su parte, por parte de esta mujer, un gesto transgresor, y radical, que no lo sé, porque no entiendo muy bien el tema de la época, pero puede ser interesante. El texto dice que Jesús enseñaba y que allí estaba, de hecho, esta mujer. Eso está en la Escritura. 18 años encorvada. Pero en la numerología bíblica, los números a veces representan de otras cosas de manera simbólica, porque a ellos les pasaba como a los romanos. Nosotros estamos acostumbrados a tener el alfabeto y los números árabes, se le llama, ¿no? Los romanos, sabéis que los números eran... Además, hay chistes muy graciosos, ¿no? Como que están jugando al escondite en Roma y dicen I, ¿no? ¿Cómo es? I, V, ¿no? V. Son letras, ¿no?, pasadas a números, ¿no? Pues en los hebreos le pasaba lo mismo, no tenían un sistema de números, tenían letras, ¿no? Letras que equivalían para mencionar los números, ¿no? Y el 18
El 18 está formado por la Yed y la Yod, ¿no? Y es curioso porque esas letras, cuando están juntas, forman la palabra Hay, que significa vida. En hebreo, no en griego, en el hebreo. Y aunque es discutible y podemos discrepar y todo eso, discrepar siempre con libertad, que no pasa nada, porque estamos ahora mismo precisamente en un terreno de conjeturas, si aquí hay esto, no hay, ¿no? Pues a lo mejor Lucas nos está diciendo que esta mujer lo que ha pasado es una vida, una vida entera, pues, sufriendo encorvada, ¿no? Y va a ser liberada por Jesús para otra vida más digna y más plena. Pero esto que explicaba antes de los números, en aquella época, en la literatura apocalíptica, se utilizaba mucho. Los sistemas de emplear cosas cifradas o códigos en los números estaba muy... Por ejemplo, el 666 del Apocalipsis y todas estas cosas era muy típico en aquel tiempo, sobre todo en ese tipo de literatura apocalíptica, que esta en concreto no lo es, a no ser que haya un guiño o alguna cosa por ahí que se me escapa, ¿no? Pero bueno, lo cuento porque son detalles que algunos especialistas cuentan, pueden estar acertados o no, pero yo lo cuento todo. Todo lo que a mí me llega, yo lo digo, ¿no? De hecho, otros especialistas dicen otra cosa que también es muy interesante, ¿no? Que este relato, que sabéis que es inspirado por Dios, tiene un doble fondo, más allá de la historia que vemos aquí. En el sentido de que la mujer encorvada juega o puede jugar la función también de ser una figura que representa al mismo pueblo. Un pueblo dominado por un espíritu que le tiene encorvado y que le impide tener la estatura a la que ha sido llamado, ¿no? La estatura de la verdadera humanidad, esa nueva humanidad a la que el apóstol Pablo menciona al estar en Cristo y que él la diferencia y la contrasta de la vieja humanidad, el viejo hombre, el viejo yo, la manera antigua pasada de vivir, ¿no? Y estos espíritus que tienen sometido a la mujer o al pueblo son el poder religioso o la religiosidad legalista y viciada que somete, ¿no? Que encorva, que no libera, porque traiciona la vocación original de la enseñanza de Dios para su pueblo. No sé, eso son otras cosas que dicen, pero tanto si es así, como si es simplemente la historia un poco más plana, la de la mujer que todos conocemos y tal, en cualquier caso, hay bastantes matices aquí que son ciertos y que arrojan luz al presente de nuestra vida comunitaria y cómo se vive la fe cristiana. Vámonos al texto otra vez. Que alguien me diga, por favor, qué es lo que la mujer le dice a Jesús, porque esto es bastante importante. ¿Lo encontráis? No, sigue buscando. No dice nada. La mujer no le dice a Jesús nada. No hace falta que diga nada, ni una sola palabra. No habla. Lo que sí que habla en el relato, en el texto, es su propio cuerpo, ¿no? La situación que la tiene condicionada. Ella no dice nada, pero su situación habla por sí sola. Lo que habla es su dolor. Y Jesús, de quien nosotros como seguidores suyos tomamos ejemplo, porque además es nuestro camino, verdad y vida, Jesús es llevado a compasión. Y nosotros también tenemos que ser llevados a compasión también en el dolor de nuestros prójimos. Y en estos días, en el dolor de la sangre de nuestros hermanos que clama, ¿verdad? Desde la tierra. Tenemos que aprender a leer el cuerpo y las situaciones de quienes sufren y actuar. Si podemos, actuar. Porque eso es amar al prójimo. Al mensaje, porque es un mensaje, al mensaje que está dando ese cuerpo sufriente, encorvado, de esa mujer, que aquí no habla, pero que su cuerpo grita, Jesús le va a dar solución. Si fuéramos una iglesia más pentecostal, aquí todo el mundo diría ¡amén! Jesús la llamó. Fue Él a ella. Él a ella la llamó. Y qué maravilloso darnos cuenta que Jesús nos llama a cada uno de nosotros.
y nos llama para darnos una liberación, además en un sentido mayor, ¿no? Que Jesús te llama. Amén, otra vez, ¿no? Amén, aleluya. Jesús nos llama. Jesús la llama y dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella. Lo hemos comentado otras veces, lo hemos comentado cuando hemos predicado del texto de Jesús, por ejemplo, con la samaritana o algún otro, ¿no? Pero a lo mejor te parece normal o ya no te acuerdas, pero en el siglo I ningún rabino tocaría a ninguna mujer. Ni tocaría a ninguna mujer, ni llamaría en público a ninguna mujer. ¿Os acordáis que alguna vez he dicho que hay un escrito antiguo en la que dice que un rabino no puede hablar ni con su propia mujer en la calle? De esa época estamos hablando, de esa época. Bueno, un poquito después. Entonces, son cosas muy, muy bruscas, pero Jesús la llama en público, le da igual lo que digan, Él está llamándola. ¿Que estaba mal visto? No importa. ¿Que no se le puede tocar a una mujer? Pero la toca. Las dos cosas. Ese es mi Jesús. Ese es el Jesús en el que yo creo. El reino de Dios que está llegando y que ya está entre nosotros es un nuevo estado de las cosas donde hay empatía profunda con las personas, ¿no? Donde hay cercanía, donde no importa quebrar, ¿no? Romper las normas, sobre todo si las normas son chorradas, si es por sanar y liberar y acoger y restaurar, ¿no? Es un estado de las cosas en el que hay aceptación, ¿no? de las personas rechazadas, que son acogidas, son recibidas, ¿no? Y el reinado de Dios también es ver a Jesús, Dios con nosotros, pues eso, acercándose a nosotros, llamándonos e identificándose con nuestras debilidades como personas rotas que somos, hasta el punto de tomar los pecados que son nuestros y llevarlos Él, ¿no? Jesús, sin pensárselo, sin dudar, simplemente llama a la mujer y toca a la mujer encorvada y la sana, la restituye y le da vida ante los ojos de los demás. Ya pudieran tener los demás los prejuicios, las ideas que fueran. Él hace lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¡Qué grande! Y ha llegado la alegría más grande para ella, de estar así, ¿no? A estar erguida, ¿no? ¡Qué alegría! ¿No? Antes la pobre no tenía vida. Ahora sí. Y la mujer liberada se puso a hacer lo que haríamos cualquiera de nosotros, glorificar a Dios, ¿no? ¡Aleluya! ¿No? ¡Qué alegría! ¡Qué bien! ¿Pero qué ocurre? Pues lo que ocurre es que nos topamos con el sistema, nos topamos con lo establecido institucionalmente, nos topamos con la norma, con el reglamento, ¿no? Y aquí también una cosa importante, porque si hablásemos nosotros de nuestro reglamento de iglesia, o el reglamento de una iglesia, la que sea, o del presbiterio, o de cómo funciona el sínodo, de lo que sea, ¿no? Pues un reglamento tiene que estar hecho para el funcionamiento, ¿no? de que las cosas, ¿no? Es verdad que un reglamento tiene también la otra parte, ¿no? La de delimitar en lo que pueden ser torpezas o errores, o poner frontera con ciertas cosas, pero el reglamento tiene que flexibilizar la vida y tiene que ser también pastoral y fluir bien, ¿no? No ser impedimento. El riesgo es precisamente cuando pierde su sentido, ¿no? Y todo se interpreta como si fuera una regla, una forma así de regular, estricta y que entorpece la vida, ¿no? Pues en el caso del relato, del pasaje que hemos leído, el principal de la sinagoga, no otro, empieza a poner pegas. Este hombre que tendría que estar pegando saltos de alegría, alegrándose con la señora, ¡qué bien! Un milagro, que estaba mal y ahora está bien. Que tendría que estar gritando aleluya, pero no. Está con rabia poniendo pegas, mostrando con enfado su desacuerdo con la sanación que Jesús ha hecho.
Dice, ay, madre mía. Es que estas situaciones, a lo mejor no la misma, que esta es como muy colorida y llama la atención, pero con otras cosas, ¿cómo ocurren todavía situaciones medio parecidas, Tendría que estar contento. Y no lo está. ¿Qué religión tiene? ¿Qué fe tiene? ¿Qué es eso, no? Según su modo de entender la ley, el gran reglamento, ¿no?, está terminantemente prohibido hacer algo así en un sábado. Nada de sanar, nada de liberar, nada de tener una solidaridad y compasión de modo que hace gestos concretos. No, porque olvídate de gestos concretos, no, prohibido en un sábado. Eso se considera trabajo. Eso lo prohíbe Dios en el día de reposo. Y así es como vemos que la vida religiosa se puede, y para mucha gente lo es, ¿no?, se convierte en un sinsentido de tontería, de cosas que desconsidera, ¿no?, la vida humana, ¿no? Desconsidera que la vida humana es imagen y semejanza de Dios. Y ella acaba siendo, pues eso, un sinsentido, un pa' qué, ¿no? Ay, pero Jesús habla de nuevo. Jesús habla de nuevo y vuelve, como en otras ocasiones, a desenmascarar la hipocresía que hay en esa manera de pensar que tenía este principal de la sinagoga y otros del conjunto que había por ahí. Y lo desenmascara muy bien. ¿Por qué? Pues lo que estamos diciendo, porque mira qué sistema más hipócrita y más rastrero, ya si nos ponemos, ¿no? Qué hipócrita es que te permite desatar a un buey o a un asno para hacer el camino y llevarle a beber, a la criatura, cosa que me parece muy bien por el animal que tendrá que ir a beber, ¿no? Pero eso no lo consideraban trabajo en un sábado. Si te pasa de, ¿cuánto eran? 2000 pasos me parece que podía dar el sábado, ¿no? Los que tenéis relojes de estos de que te cuentan los pasos podéis hacer una idea. Ya más, ya no. Pero si vas con el burro y la mula ya no te penaliza. Eso está bien. Y Jesús dice, eso sí lo permitís. Eso sí. Pero no permitís que esta mujer, que esta hija de Abraham, después de 18 años encorvada, sea liberada en un día de reposo. Eso no. Hipócritas. Lo que también es impresionante, y digo que son detalles que aunque nosotros los recordamos aquí, pero porque ya tal, pero son detalles que pasan desapercibidos. Y es que Jesús llame hija de Abraham a esta mujer. Lo normal es que el título de hijo de Abraham se le daba a los varones. Y las mujeres, no hacía falta decir que era una hija de Abraham, porque porque las mujeres eran propiedad de los hombres, propiedad del padre, luego propiedad del marido, como sabéis. Y en los mandamientos está, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y ahí están numeradas con la casa, me parece que es, y con el animal, me parece, las pertenencias. Hija de Abraham, no le hacía falta, era propiedad de su marido y ya está, o de su padre y ya está. Pero no. Jesús la llama así intencionalmente. Qué grandes son los detalles que tenemos también en la Escritura, Hija de Abraham. Y le devuelve a ella y a todas las mujeres, con este tipo de gesto, ¿no? Le devuelve su lugar de semejanza con los hombres y en la familia de la fe, ¿no? Y le concede estatura y pertenencia. Y lo de estatura va con segunda, por lo de... Estatura y pertenencia. Como si dijera que tu identidad no depende de tu enfermedad, ni de tu sexo, ni de tu género, ni de las cadenas que otros te hayan podido poner. Tú eres heredera de la promesa de Dios. Es que no me extraña que llevaran a Jesús a la cruz. Es que suma aquí, va sumando de esto que ha dicho, de esto y de lo otro, de lo que aquí hace, y está enfadando a mucha gente con lo que hace. Y poniendo contenta también a otra gente, liberando. Nosotros, la Iglesia, en misión, debemos mirar por la salvación integral de las personas.
y la incorporación a la fraternidad del reino de las personas como son. Y cuando hablamos de salvación lo hacemos así, ¿no? En un sentido holístico, como le dicen, ¿no? Integral, ¿no? Completo, de la persona completa. ¿Por qué digo esto? Porque también lo hemos mencionado muchas veces, yo sé que me repito, ¿no? Pero Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma. Y Platón no era cristiano, es antes de Cristo. Platón decía cosas muy interesantes, ¿eh? Y yo aconsejo que lo leáis y tal, pero aquí no. Aquí no. Y cuando el cristianismo aceptó la filosofía griega para definir bien, lo mejor, con profundidad, muchos conceptos de la fe cristiana, hizo magistralmente muchas cosas bien, pero también colocó cositas que hay que revisarlas, ¿eh? Y esto de que el cuerpo es la cárcel del alma, esto es un patinazo que parte de la fe cristiana lo ha asumido, ¿eh? Caló por mucho tiempo y todavía sigue calando, porque a veces encontramos en nuestros días misioneros o iglesias, ¿eh?, que solo hablan de la salvación del alma, como si las necesidades físicas de las personas no importasen, o importasen menos, o no hubiese que atenderlas, ¿eh? Es que tengo información de cosas que, bueno, mejor no hablo. Y es que al final esa herencia de que el cuerpo es la cárcel del alma está ahí. Está mal, pero sigue ahí de alguna forma. De hecho, las Escrituras habla del final de los tiempos, habla de una resurrección, ¿no? No de almas incorpóreas tocando el arpa. Nos importan las personas al completo. La idea es lo que quiero dar, ¿no? Como esta señora que sufría con su cuerpo, pues nos importa la persona con su cuerpo, ¿no? Una cosa que me preocupa un montón, me refiero trasladando el texto a nuestros días, intentando mirarnos a nosotros mismos y todo esto. Me preocupa que aquel principal de la sinagoga, que era un hombre formado en la Escritura, tenía delante al Dios encarnado, que vio delante de sus ojos la liberación de una mujer, vio allí un signo de la gracia de Dios, lo tuvo delante de sus ojos. Pero el hombre cegado, ¿eh? Y fíjate la palabra, cegado, o sea, que no veía, cegado, en vez de iluminado, pero cegado por su interpretación de la Escritura. Que tu interpretación de la Escritura, o puede ser que te arroja luz, si tenemos a Jesús como nuestra clave hermenéutica, ¿no? O tu propia interpretación de la Escritura puede ser lo contrario. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y él no entendió, este hombre no entendió lo que estaba presenciando, ni a quién tenía delante, evidentemente. E incluso quiso, en nombre de Dios, ser tropiezo para que la obra de Dios no se siga ejecutando en sábado, ¿no? Sino porque no encajaba con su visión religiosa. Es que esto tiene que hacernos pensar. Dices, bueno, yo no estoy en la posición de este hombre porque yo no tengo sus lentes de ver las cosas. Ya, pero tenemos otra. Lo que yo no quiero es esa fe o espiritualidad o religión ciega y torpe que interpreta la fe o vive la fe o interpreta la Biblia, la piedad, de manera que se pierde la bendición de Dios, ¿no? Y le pone trabas, le pone pegas, ¿no? Que ni recibe ni deja recibir, ¿no? Me explico, ¿no? No quiero ser tampoco insensible, como finalmente demuestran las palabras de este hombre, ¿no? Insensible al sufrimiento de los demás. Como esta mujer que estaba allí sufriendo. Y yo no quiero tener un sistema eclesial, religioso, que pone la norma por encima de las personas y del sufrimiento y del dolor de la gente. No quiero yo eso no lo quiero. Yo quiero del agua viva del Evangelio de Jesús, que dignifica, que sana, que restituye, que en vez de los ojos cerrados como ese hombre que encima era el principal de la sinagoga, pues que nos abre los ojos. Y además nos permite caminar erguidos, ¿no?
como personas dignas, como personas iguales, como personas amadas, reconocidas, ¿no? En el sacerdocio universal de los creyentes todos tenemos la misma estatura, digamos, ¿no? Quiero también dejarme abrazar por el Dios de la gracia y quiero seguir a Jesús. Y digo quiero, pues estoy hablando de mí, pero sé que te estoy poniendo voz a ti también, ¿no? Queremos eso. Cuando Jesús le hizo ver al principal de la sinagoga que era un hipócrita, todos los adversarios de Jesús que estaban allí, según la expresión de la versión Reina Valera, versículo 17, se sentían avergonzados. Y es que habían quedado en evidencia de que tenían un sistema hipócrita. Se les había caído la máscara de que eran hipócritas. Estaban avergonzados. Pues yo te digo una cosa, de verdad, yo quiero estar delante de Jesús y si me tiene que confrontar a mí para que se vea mi propia hipocresía y mis cosas, que también las tengo, pues adelante, eso yo quiero también. No pasa nada, porque yo sé que eso es para bien. Y voy a cambiar para dar mejor fruto. Pues Señor, confróntame, dime lo que me tengas que decir. ¿Que me da vergüenza? Pues me da vergüenza, ¿no? Las personas, iba a decir a veces, las personas somos complicadas, ¿no? Y a veces yo puedo ser el hipócrita, como el personaje este de aquí, o también puedo ser, en otros casos, el encorvado que necesita el toque de Cristo. Y para muchas cosas necesito que Jesús me toque, ¿no? Pero además, y ya estoy terminando, ¿no? Con vosotros, yo quiero estar unido también a ese pueblo que dice el versículo 17, que se regocijaba, que se alegraba por las cosas gloriosas que Jesús hacía. Ahí estamos, ¿verdad? Somos parte de ese cuerpo que se alegra, que se regocija y que lo festeja. Pues aleluya. Soli Deo Gloria.